Cierto, qué duda cabe que desde hace ya unos cuantos años el español está adquiriendo una conciencia política. Todo aquello que nace de la familia política interesa evidentemente por muchas razones a los ciudadanos, y al margen y además de dejarnos en cierto modo, bueno, mandar por quienes mandan, también debemos y hacemos preguntas a quienes nos mandan. El por qué esto y por qué lo otro es fundamental en una democracia, y eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora con dos ilustres invitados que voy a presentar a continuación a propósito de un tema que voy a exponer después de esta presentación. En primer lugar está con nosotros Leopoldo Torres Bursó, que es abogado, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y miembro del Grupo Parlamentario Socialista. Bienvenido y buenas noches. Junto a él está Andrés de la Oliva Santos, que es abogado, catedrático de Derecho Procesal, y ambos expertos conocedores de lo que vamos a tratar. Buenas noches, señor de la Oliva. Como seguramente ustedes saben, el Congreso ha aprobado una proposición de ley extendiendo el suplicatorio para los parlamentarios también a las demandas civiles que se les puedan dirigir en relación con el honor, la fama y la buena imagen de las personas. Eso parece a primera vista que es una especie de bula que los parlamentarios se conceden a sí mismos. Y para aclarar este y otros temas están aquí nuestros invitados. Naturalmente, esto lo habrán posiblemente oído, lo habrán escuchado y hasta es posible que lo hayan leído. Lo que sucede es que a veces las leyes se nos presentan con un lenguaje un tanto extraño. Y yo es lo que voy a pedir a nuestros dos invitados, que despojen las palabras que no sean totalmente claras de ese ropaje para que todos las entendamos. ¿Qué es, señor Leopoldo Torres, un suplicatorio? ¿En qué consiste? ¿Por qué existe esta institución, si es una institución? ¿Qué es un suplicatorio, en suma? La verdad es que hablar de este tema, después de la intervención de las dos espléndidas mujeres que acaban de actuar, actuando a nosotros de teloneros, no sé si es un castigo excesivo para los telespectadores, pero el tema efectivamente tiene interés. Tiene interés porque se baraja con frecuencia sin saber demasiado a qué se refiere. El suplicatorio es la autorización que piden los tribunales, concretamente el Tribunal Supremo, en nombre de cualquier juzgado, en el que se siga un procedimiento penal contra un parlamentario, sea diputado o sea senador. Porque los parlamentarios tienen no un privilegio, sino una prerrogativa, y luego lo aclaro, la diferencia entre una cosa y otra, según el cual, para perseguirles judicialmente en vía penal, hace falta la autorización de la propia Cámara. Esto no es algo que sea de ahora, sino que es tradicional, se puede remontar a los primeros parlamentos que han existido en el mundo, en la Edad Media, y viene a cuento pues de interferencias que se podían producir desde el poder político en la libertad y en la independencia del representante del pueblo para representar esos intereses que le habían sido confiados por parte pues del rey o del poder político, que a veces sostenía intereses contradictorios. Por ejemplo, en la Edad Media, y está en el origen de la institución, pues solía ocurrir que cuando el rey reunía cortes o reunía un parlamento, porque esto tampoco es una institución española, es prácticamente universal y particularmente británica, cuna del parlamentarismo, aquellos representantes del pueblo que una vez convocado el Parlamento se dirigían a la sede del Parlamento y que el rey sabía que iban a votar en contra de los créditos que les iba a pedir, los detenía a mitad de camino, dejaba transcurrir la sesión en la que solo votaban los que estaban a favor de la propuesta real o de la petición de dineros por parte del rey, y los ponía en libertad una vez clausurada la sesión. Y a partir de ahí, para evitar esa práctica, se estableció la tradición, y que llega a nuestros días a través de lo que se conoce como el suplicatorio, de tener que requerir la autorización del propio Parlamento para impedir cualquier dificultad a la libertad de los representantes del pueblo. ¿Qué experiencia tenemos en España de los suplicatorios? ¿Cuántos se piden? ¿Cuántos se conceden? ¿Por qué motivo, señor de la Oliva? Quizás esa es una pregunta que es preferible que conteste por razones muy claras, por experiencia, el señor Torres Bursó. Me parece muy bien.
salvo que usted tenga algo que decir al respecto de su respuesta a mi primera pregunta. A él. Sí, algo me gustaría decir. Me gustaría decir que la institución del suplicatorio, es decir, de la autorización previa de las cámaras legislativas para proceder judicialmente respecto de algún representante popular, es ciertamente una institución universal y es también una institución que goza de raigambre, como muy bien ha explicado Leopoldo Torres, en España, pero no ha cesado nunca de presentar objeciones, de suscitar objeciones, mejor dicho, y claro, de lo que se trata es de ver hasta qué punto, cuál es el ámbito, cuál es el alcance, cuál es la extensión de eso que se llama prerrogativa, porque quizás si es excesivo, pues las diferencias entre prerrogativa y privilegio se borran. Y esto no es una opinión mía, sino que es también una opinión constante de muchos juristas, es decir, que piensan que de esto se ha hecho abuso, o se puede hacer, o quizás está en trance de hacer algún abuso que no va precisamente en favor de la dignidad del Parlamento y de los parlamentarios, sino quizás en detrimento de ellos. Pero, en fin, esto puede ser un asunto a concretar posteriormente, ¿no? En cuanto a la experiencia, quizás sería ¿Cuántos mejor suplicatorios se han hecho en España? ¿O se piden, se han pedido? ¿Cuántos se han concedido? Más o menos. La cifra es difícil de dar así con precisión, pero yo creo que no son numerosos. Por mi experiencia como miembro de la Mesa del Congreso de los Diputados, pues no creo que en la actual legislatura, es decir, al cabo de 2 años, se hayan producido más de 6 o 7 peticiones de suplicatorio de diputados. ¿Y cuál es la cobertura del suplicatorio? ¿Hasta dónde llega la inmunidad parlamentaria? Bien, ese es el meollo de la cuestión. Decía que no se trata de un privilegio a la persona del parlamentario, sino de una prerrogativa a la función del parlamentario. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en algo muy sencillo, que lo que se trata de proteger es la libertad de palabra o la libertad de expresión del parlamentario, que es fundamentalmente la función de expresar un estado de opinión, representar un estado de opinión. Todo lo que sea actuaciones delictivas ajenas a la función parlamentaria no está cubierto por el obstáculo para perseguir a una determinada persona que supone el suplicatorio. Es decir, que si un parlamentario cometiera un delito de estafa o un delito de imprudencia con motivo de la circulación porque atropella a otra persona, o un delito de malversación de fondos públicos, no estaría cubierto por ese impedimento para perseguirle que supone el suplicatorio. En la medida en que la acción penal que se ejerce contra un parlamentario lo sea por expresiones vertidas en ejercicio de esa función, tanto en el seno de la Cámara, que es la inviolabilidad, o con un concepto más amplio, pues incluso en una campaña electoral, eso estaría cubierto por el impedimento para procesar que supondría la no concesión del suplicatorio. En la medida en que sea un delito común, evidentemente se convertiría en un privilegio y en una práctica viciosa, contraria además al principio de igualdad entre todos los españoles que define la Constitución. Señor de la Oliva. Bueno, yo lamento muchísimo tener que discrepar tan temprano, porque además no era mi intención hacerlo ni temprano ni más tarde. Pero quiero recordar a Leopoldo Torres que el artículo 71 de la Constitución, creo que es el apartado 3, prevé lo que se llama la inmunidad, es decir, la necesidad de que para inculpar o procesar a cualquier diputado o senador por cualquier hecho delictivo, aunque se trate de un delito común, es necesario obtener autorización de la Cámara Legislativa respectiva. Por tanto, si un diputado comete una malversación de caudales públicos, o una estafa, o un delito de lesiones, o una negligencia como infracción de reglamentos o temeraria, delito de circulación incluso, está protegido por lo que se llama la inmunidad, que es un asunto distinto, en cierto modo, de lo que se llama la inviolabilidad. La inviolabilidad protege las opiniones expresadas en el ejercicio de las funciones parlamentarias. La inmunidad es un amparo en materia penal que los diputados y senadores tienen respecto de hechos, no de sus propias funciones, sino de hechos
como los que pueden realizar, o conductas como las que pueden realizar cualesquiera ciudadanos. Yo no digo que no tenga justificación la inmunidad parlamentaria, entiendo que la tiene, pero me parece que conviene dejar sentado que si un parlamentario comete una estafa y se presenta una querella en el juzgado de guardia, y la querella va a reparto, y se inician las actuaciones, el juez no puede seguir mucho más adelante, porque para inculpar o para procesar a esa persona, si es diputado y está en el periodo dentro de su mandato, incluso aunque las Cortes no estén en periodo de sesiones, es necesario pedir y obtener, si es que se obtiene, la autorización de la Cámara respectiva. Esto es así. Sí. No sé, al ciudadano de pie a lo mejor le da la impresión, con tanta palabrería, si me lo permiten, que los parlamentarios son impunes prácticamente a todo, especialmente después de haber aprobado esta ley que se extiende a las demandas civiles, ¿no? Prácticamente impunes a todos. Yo quería aclarar eso de la impunidad, enlazando con lo que acaba de decir Andrés, y es que efectivamente en todos los casos, sean delitos comunes o sean delitos relacionados de alguna manera con la libertad de expresión del parlamentario, hay que pedir la autorización para perseguir al diputado o senador. Lo que ocurre es que la práctica en un parlamento democrático es que cuando se trata de un delito de estafa o de un delito de robo o de un delito de malversación de caudales públicos o de un atropello, la autorización para perseguir judicialmente se concede. Y cuando se trata de un delito en que lo que se persigue es la libertad de expresión del parlamentario, la libertad de expresión en tanto que representante del pueblo, el suplicatorio no se concede. Es decir, que para los delitos comunes no hay impunidad, y para los delitos cometidos como tal parlamentario, supuestos delitos, en la medida en que se expresa en la Cámara o fuera de la Cámara, en todo caso, en tanto que parlamentario, no en tanto que ciudadano normal y corriente, en unos casos se concede, en el de los delitos comunes, y en otros casos no se concede, precisamente en función de esa prerrogativa y de la libertad del representante del pueblo que se trata de defender. Lo que sí parece ser es que hay una conciencia corporativa parlamentaria bastante fuerte e importante. Los parlamentarios se defienden entre sí sin acepción de colores ni ideologías cuando se trata de algo para me van a permitir que lo diga así, su propio beneficio, ¿no? No, se trata de proteger la función parlamentaria. Yo creo que en la modificación de la ley de protección del derecho al honor, que todos los grupos parlamentarios han suscrito, no persigue beneficiar un interés corporativo, sino algo que, como he dicho antes, es tradicional y es histórico, pretende amparar la libertad del parlamentario. Y en el caso concreto de esta ley, porque se podía dar el caso de que, utilizando una ley civil que produce efectos de condena a cantidades pecuniarias o a publicar rectificaciones a su costa en los periódicos, etcétera, etcétera, se podía dañar por una vía que no era la penal la independencia del parlamentario. No se trata de detener por el camino al parlamentario que va a votar contra los deseos del monarca, pero sí del riesgo en que se encuentra el parlamentario de ver coartada su libertad por determinadas acciones penales que no persiguen en realidad una acción penal en sí misma, sino una acción política contraria que hay detrás. Bueno, yo tengo que discrepar de este asunto. Creo que esa proposición de ley que han aprobado todos los grupos parlamentarios, excepto uno, si yo no me he equivocado, todos. Pues entonces el boletín de las Cortes está equivocado, porque el Partido Comunista no es mencionado en él. Pero en fin, debe estar en el grupo mixto, perdón. Tienes razón. Todos los grupos parlamentarios. Pues bien, es igual. Esa es una proposición de ley en virtud de la cual, a ver si logro decirlo en pocas y claras palabras, una ley que es una ley orgánica, además, una ley de máxima categoría, que está destinada a proteger el honor, el derecho al honor, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la propia imagen de cualquier ciudadano, y que establece unos cauces para reclamar en los tribunales civiles, es decir, no en casos de delitos, en casos simplemente de atentados no penales contra contra el honor, contra la intimidad o la propia imagen. Los grupos parlamentarios han propuesto una fórmula en virtud de la cual las demandas
no se admitirían, de los ciudadanos que entendiesen que algún diputado o algún senador ha atentado contra su honor, contra su intimidad, contra su propia imagen, no se admitirían, e incluso los procesos pendientes tendrían que paralizarse en cuanto se aprobara esa proposición de ley para pedir y obtener autorización del Congreso o del Senado. Y en la exposición de motivos de esa ley, tal como se contempla en el Boletín Oficial de las Cortes, se dice algo verdaderamente sorprendente, y es que de lo contrario, de no salir adelante esa ley, los diputados y senadores se verían constantemente amenazados por demandas civiles. Pero digo yo, ¿es posible que los grupos parlamentarios confiesen en el preámbulo de una ley que, a pesar de las normas de la cortesía parlamentaria que hemos tenido ocasión de comprobar cómo se aplican en los recientes debates sobre el Estado de la Nación, a pesar de esas normas, la actividad de los diputados o de los senadores y sus palabras se producen de tal manera que va a haber montones de gente que sienten que su honor, su intimidad o su propia imagen se ven lesionadas? Y luego, otro tema muy grave, y es que se habla de que esa ley está destinada a impedir también las actuaciones de los parlamentarios que puedan parecer lesivas del honor o de la intimidad o de la propia imagen fuera del Parlamento. Fuera del Parlamento. Entonces, estos son los temas verdaderamente discutibles. Si esta protección, que en principio yo no solamente niego, sino que soy partidario de ella, a la libertad de expresión parlamentaria, no se está llevando excesivamente lejos. Y quiero hacer una referencia a algo que has dicho, Leopoldo, antes, al precedente inglés. Hoy los parlamentarios ingleses están judicialmente en las mismas condiciones que cualquier ciudadano inglés. El freedom of arrest inglés era una libertad, una inmunidad respecto de demandas civiles cuando existía la prisión por deudas civiles. Cuando a una persona se le podía llevar a la cárcel por deudas civiles, eso pareció muy importante que no lo pudieran padecer los diputados. Cuando la prisión por deudas fue eliminada, este privilegio o esta prerrogativa, me da igual cómo se quiera llamar, desapareció. No tenemos un precedente semejante a la proposición de ley que habéis presentado. No existe en la Europa occidental que yo sepa. No está en la Constitución italiana, no está en la Constitución francesa del 58, la ley fundamental alemana del 49 expresamente establece, al referirse al mismo tema, que están exentos de ese privilegio, de esa protección, los parlamentarios cuando se trate de manifestaciones calumniosas. Esto, como se suele decir vulgarmente, parece un poco una pasada. Y ciertamente que da pie a que, y esto es muy inconveniente a mi juicio para el prestigio del Parlamento y de los parlamentarios, a que se entienda que hay efectivamente ese espíritu corporativista. Yo creo que esto es innecesario, fundamentalmente. Que los parlamentarios hay que pensar que se comportan con la suficiente corrección y pensando en derechos fundamentales consagrados por la Constitución, como el derecho al honor, la intimidad, a la propia imagen, para que no se vaya a producir ninguna catarata de demandas contra los parlamentarios. Además, las demandas civiles no le impiden al parlamentario desempeñar su función. En absoluto, para nada, porque ni procesan, ni le meten en la cárcel, ni le colocan en detención preventiva, ni nada de nada. Sencillamente tendrá que responder en su momento de una indemnización de daños y perjuicios o de una rectificación. Esa proposición de ley supone también... Por expresiones vertidas en función de su libertad para expresarse como tales parlamentarios. Entonces ahí lo que se ha producido... La teoría es una cosa y otra cosa es la práctica. Y lo que se ha producido ya es algún supuesto que hace pensar que en un futuro sea bueno tomar alguna precaución, en que se ha utilizado a los tribunales para dirimir problemas políticos ajenos al Parlamento y por poner de alguna manera trabas a la libertad de expresión del diputado. Pero esto en ningún caso, insisto, se trata de impunidad, de que los parlamentarios eludan la acción de la justicia o de que no sean perseguibles o responsables por sus hechos. Se trata únicamente de poner un requisito intermedio entre la acción de un ciudadano que reclama sus derechos y la actividad de los tribunales.
discriminando el propio Parlamento, si se trata de actividades políticas o de actividades ajenas a la política, en que cualquier daño tiene que ser indemnizado y tiene que ser resarcido. Señor Torres, ¿no puede dar esto la impresión al ciudadano de a pie de que hay una cierta desigualdad ante la ley entre los que hacen la ley y entre los que acatamos la ley sin ninguna opción a hacer nada? Bueno, yo les puedo decir que la generalidad de los parlamentarios acatan la ley. Es decir, que no me malentienda. La hacen y la acatan. Quiero decir, si hay alguna otra fórmula alternativa para no dar la impresión, que parece que se da esa impresión, de desigualdad ante la ley con beneficio para los que la hacen, para los que la promulgan. A lo largo de 5 siglos, en el parlamentarismo democrático que conocemos, no se ha inventado más fórmula que esta. Y no hemos inventado nada ajeno a lo que se ha venido practicando. ¿No se ha inventado más fórmula que esta, señor de la Oliva? Hombre, se ha inventado la fórmula muy simple de que es considerar al parlamentario como una persona que, en lo que no es ejercicio de sus funciones parlamentarias, esto es intervención directa en las cámaras o en las comisiones de las cámaras o en los grupos parlamentarios, o bien fuera del Parlamento en misiones inherentes a su cargo, eso está fuera completamente de este requisito intermedio que los señores diputados del Congreso, de nuestro Congreso, han considerado necesario. Pero es que además, claro, no hay que ser honrado solamente, hay que parecerlo. Cuando esa proposición de ley se propone, valga la redundancia, al hilo de una demanda presentada contra un conocido parlamentario, pues es inevitable pensar que esa proposición de ley pretende impedir que siga su curso la acción de la justicia. Querido Leopoldo, el problema es el siguiente. Esa proposición de ley implica también desconfianza y que los jueces no van a saber discernir lo que son realmente unos ataques al honor de lo que es una maniobra política. Bueno, sobre esa demanda que tú citas podríamos estar hablando un par de horas, pero creo que no es el motivo. Un par de minutos tenemos, lamentablemente, para poner un punto y seguido, un punto y hasta pronto en este tema. No, creo que realmente no hay nada exorbitante en la práctica española, que es la práctica común a todos los parlamentos democráticos. No así en los parlamentos no democráticos, en que se utilizaba el suplicatorio, por ejemplo, para impedir que un señor que había atropellado a 7 personas y que era parlamentario pudiera comparecer ante la justicia e indemnizar a las víctimas. Eso en un parlamento democrático sería absolutamente inaceptable. Nos quedan de esos 2 minutos, 1 minuto. Si alguien lo quiere utilizar, encantado. Si no, damos por clausurado el tema. Bueno, no sé si hay alguna cosa que queda un poco clara, ¿no? Yo sigo sosteniendo que este privilegio, prerrogativa parlamentario que os disponéis a aprobar es excesivo, no está contemplado en las legislaciones comparadas, es algo sin precedentes e implica una desconfianza importante en la Administración de Justicia ante unas demandas de indemnización o de inserción de unas rectificaciones que no tienen nada de particular y que para nada impiden al parlamentario el ejercicio de sus funciones. Y además, y me parece que es afrentoso para los propios parlamentarios, es decir, que da a entender que no se puede vivir por los parlamentarios la cortesía y que el ejercicio de sus funciones puede implicar constantemente atentar o realizar actos que parecen atentados al honor de las personas. Yo creo que este es un tema que está perfectamente, que se podía dejar perfectamente en manos de los órganos jurisdiccionales, de los tribunales. Quisiera decir, ahora que se habla de la cortesía parlamentaria, que ha salido en la transmisión de los debates estos días, por ejemplo, bueno, que ese es un coto o un procedimiento para impedir precisamente que, amparándose en el privilegio de la inviolabilidad, se agravie a otras personas y que después se arguya la prerrogativa para eludir la responsabilidad. El cortar a través de la invocación a la cortesía es una forma de impedir que se hagan agravios gratuitos y precisamente la impunidad a la que desde luego no están sometidos los parlamentarios. Los parlamentarios responden en este país y en cualquier país del mundo de sus delitos como cualquier otro ciudadano. Muchas gracias, señores. Amén.